una semana más aquí en Flujo de Letras. Empezamos con una frase de Rosa Montero, periodista y escritora española, y dice: la literatura está llena de cosas inútiles, absolutamente necesarias. Una frase llena de un significado, como lo van a ser nuestros libros, nuestro tendedero literario, como nuestra colación literaria, donde tenemos que buscar y profundizar. Cuando buscas, ves más allá. Estás dispuesto a llegar a la trascendencia. Y cuando Rosa Montero hace esta declaración, formula esta frase, es precisamente eso. El decirnos que este arte de los libros, donde podemos encontrar uno de los teóricos importantes, Gadamer y Hermeneuta, él decía: la literatura es el fondo, es sacar al hombre del fondo opaco para que se dé cuenta de su realidad y la pueda ver de manera clara y llegar a la esencia de uno mismo. En el caso de Rosa Montero, dice, está llena de cosas inútiles. Y pareciera así, que todo lo que sucede, lo cotidiano, lo que podemos declararlo como ordinario, como aburrido, la cotidianidad, la rutina, todo eso absolutamente necesario. El escritor es el que ve más allá de sus narices y transforma eso que puede ser rutinario, que puede ser cotidiano, y te hace ver que gracias a esa construcción de haceres constantes, definen lo que eres y que llegas a cosas mucho más grandes o logras. Pero tenemos que estar conscientes y despiertos para hacerlo, para llegar a ese objetivo. Porque la literatura es una odisea. Cada libro que tú eliges y cada autor dentro de este campo de la literatura, vas a descubrirte. Por eso es una aventura. Vas a conocer algo de ti. Vas a identificarte o vas a identificar a los otros. Por eso siempre te he dicho, date la oportunidad de que no te lo cuenten, que tú lo puedas contar, que tú lo puedas leer, que tú puedas estar ahí en el escenario de los personajes. Ok, ahí está la frase de esta semana, un poco ausente, pero eso no quiere decir que no haya estado buscando para compartirte en esta semana. Aparte el mes de julio, que es un mes para mí extraordinario, y bueno, todos los meses son extraordinarios, pero bueno, tengo que compartirles que en este mes de julio, pues fue mi cumpleaños. Digo, fue porque ya pasó, pero todavía seguimos en este mes de julio, maravilloso. Aparte que la lluvia, miel en el verano, la lluvia en Toluca, el clima es magnífico, es maravilloso. La verdad que a mí me encanta. Y lo disfruto mucho, esas tardes lluviosas, esas mañanas frías y nubladas. Me encantan, me fascinan. Entonces lo he estado disfrutando, pero también gracias a ese ambiente y esa atmósfera lluviosa, melancólica, que te da la oportunidad de tomarte el cafecito, el té, acompañarte de un libro. Me di a la tarea de ver comentarios y debo de decirte que hay quienes me han preguntado, así como me han recomendado, ¿sabes qué? Habla sobre este libro, habla sobre este autor, ¿qué puedes decir? Si es bueno, no es bueno, etcétera. En el decir bueno, un adjetivo un poco, más bien muy poco apropiado para este espacio literario. Sin embargo, debo decirles, no es que haya libros buenos o malos. Sí podemos utilizarlo, emplearlo y decir, lo leí y puedo decirte, pero tuve la experiencia de leerlo y debo decirte que no es lo mejor, no es la mejor propuesta, hay fallas en cuestión, como cuando vemos una película. Hay películas con ciertos elementos estéticos, música, guión, actuación, dirección, producción. Decimos,
la totalidad la hace perfecta. Lo mismo pasa en los libros. Tales elementos, la narrativa, la atmósfera, la descripción de los personajes, los niveles narrativos, todo eso hace que sea bueno. En el caso de que hay otros libros, y a eso voy con este flujo de letras, en este programa, de que me han preguntado, oye, ¿qué puedes decirnos de los libros? Digo, aquí sí hay que tener, y voy a ser un poquito, muy directa, más bien un poquito, sino directa, de los libros de crecimiento, desarrollo personal o espiritual, ¿no? Esos que van de autoayuda. Aquí con pinzas hay que ser muy críticos, muy conocedores, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues experimentando, y no solamente leyendo uno, sino buscando infinidad de textos para que puedas tener un referente. En este caso me decían, oye, ¿qué tal? ¿Qué puedes decirme de tal autor que es de crecimiento espiritual, que es de este tipo de tendencia, de autoayuda y demás? Podemos hablar sobre ellos. Hay muchos autores. De pronto es algo que se ha puesto de moda y debo decirte que vende. Aquí es donde un bestseller se puede transformar en un bestseller, y no necesariamente los de autoayuda, sino de cualquier género, por las ventas. Pero las ventas no nos garantizan que sea un buen libro. Sin embargo, insisto, tu acto de la lectura y varios libros sobre ese mismo género, sobre esa misma temática, sobre esa misma línea, te permitirán decir y entrenar tu paladar lector. Si es bueno, no es bueno, es malo, o este tiene mejores cosas, o puedo rescatar de este libro algo así. Y demás, ¿no? Entonces vamos a hablar precisamente de eso porque, insisto, me di a la tarea de revisar comentarios en mi correo, en las redes, y me decían y me preguntaban qué pasa con los autores de libros de crecimiento espiritual, crecimiento, desarrollo personal o autoayuda. Hay que ser, insisto, la palabra cuidadosos por lo siguiente, porque te pueden plantear, obviamente es la perspectiva, el perfil, el estudio, la línea que tenga el autor, también en este caso sí hay que enterarnos. En un texto literario, no importa a veces quién sea el autor. Lo que importa es los personajes, la historia, y a lo mejor te enteras al último del autor. Me gustó, me encantó. ¿Quién diablos escribió esto, no? Es la poesía, de qué manera tan sublime describe tal aspecto. Entonces buscamos, pero son datos que nos ayudan a ir, válgame, a tener un camino como lectores. En el caso de autoayuda sí es importante, ahí sí te diría que es como trabajarlo a la inversa, por lo siguiente, porque me permite saber desde qué trinchera me está aportando algo. ¿Cómo voy a permitirme utilizar algo, una herramienta, enfocarlo en mi vida? Porque es algo que estás dispuesto a lo que voy. Si tú quieres y te gusta algo, debes de estar convencido, y el primer crítico, el primer explorador de esa temática debes de ser tú como lector. No decir, está de moda, y qué es lo que está pasando obviamente con los libros, siento, de autoayuda, de crecimiento espiritual, desarrollo humano y demás, porque es algo que en el siglo XXI se está manifestando. Hay un hambre tremenda por tantas dudas que la vida contemporánea, la vida tan moderna y tecnológica te envían. De pronto, y pareciera que estamos cayendo en una sordera tremenda. Una sordera de, ya no, escucho lo demás, del mundo solamente lo que están haciendo otros. Y como zombie, sigues y haces lo demás, o haces lo que otros. No, los primeros críticos tenemos que ser nosotros. Si tú lees un texto de autoayuda, busca, rastrea la información y desde qué enfoque. Y voy a hablarte, obviamente, de dos autores de desarrollo espiritual, crecimiento personal, que van, obviamente, sí con la autoayuda,
pero que son un poco, digo, son serios en el sentido de su trayectoria, a diferencia de otras personas que pueden hacerlo solamente de manera muy científica, de manera muy de experiencia personal también, pero aquí es donde tenemos que ser críticos, insisto, con esa palabra y esos coladores como lector. Por lo siguiente, se pone de moda algo, y voy a mencionar el yoga porque estos dos autores que tenemos en Flujo de Letras son obviamente filósofos. Bueno, uno es filósofo, fue maestro e investigador, crítico de su época, ¿sí? El otro va obviamente también en la tendencia de buscar la meditación, la psicología del ser humano, etcétera. Escritor y conferencista. Tengo dos aspectos importantes. Entonces, o dos sectores de estos dos autores. Pero cuando traen una tendencia, una escuela y una ideología, ¿qué me sirve y qué no? ¿Y por qué la tomo? No solamente imitándola. Debo ser consciente. Por eso las cuestiones o las escuelas espirituales o religiosas de pronto son como buscar y no las cuestiono. En otros programas yo siempre he dicho, la religión que tengas, porque eso también es importante, la religión que tengas, tienes que ser el primer estudioso de tu religión. Si no te has dado la importancia, más bien el tiempo, y a veces dices, ay, me lo heredaron y ni sé por qué, y estoy aquí, y la verdad no me gusta, pero a veces por ignorancia hablamos. Lo importante aquí, como siempre lo he dicho y lo he de decir, qué bueno, la ignorancia se quita. Hay otras cosas que sí son peligrosas y no se van a quitar, pero la ignorancia sí. Entonces no la podemos quitar. No seas ignorante en tu religión, estúdiala, busca. Cuando estés convencido y digas, sí, esto es lo que quiero, porque hay muchísimas religiones, digo, hay muchas que obligan a ciertas cosas, y hay otras, y más bien no son religiones, ojo también, son sectas, es decir, se derivan de una religión. Pero hay unas que sí son religiones, y las criticas, pero no sabes ni por qué vienen, y aseguras que de ahí vienen. Y a lo mejor te lo dijo un pastor, te lo dijo un sacerdote, pero realmente tiene, a lo mejor él te lo está enseñando desde su perspectiva, desde su experiencia. Pero en este caso tienes que ser un estudioso con lo que te has permitido guiar tu vida. A eso voy en este flujo de letras. Por eso va a ser un poco conflictivo y me di a la tarea, y también digo, agradezco muchísimo porque a la vida, a Dios, que es un año más en cuestiones de cumplir años y demás, y festejar con amigos y todo, y ver estas inquietudes en mis redes, en los correos que me hacen favor de enviarme, y agradezco muchísimo a la comunidad de decirme me gustaría, y esta pregunta me detonó para retomar ciertas lecturas, y sobre todo a alguien, me decía, de Osho, llamado, obviamente voy a mencionar su nombre, que es Chandra Mohan Jain. Él va a nacer un 11 de diciembre de 1931 y va a fallecer un 19 de enero de 1990. Profesor de filosofía, crítico de religiones, crítico del socialismo, crítico de Mahatma Gandhi, fundó un ashram. Un ashram es un lugar de enseñanza religiosa y también cultural. Él va a fundar Osho, más conocido de esta manera, en 1974, su ashram. Él va a tener una vertiente, o más bien dentro de la filosofía, va a interpretar diversas tradiciones religiosas, filosóficas, combinándolas con la psicoterapia occidental. Él es obviamente un líder espiritual indio conocido, sí, por su movimiento, ideología y enseñanzas. Obviamente él daba libertad a muchas cosas, debo mencionarte, hacia sobre todo la sexualidad, sí, combinó las filosofías orientales y occidentales. Entonces aquí me decían qué tan bueno y qué tan malo. No es de que sea bueno o que sea malo, más bien que debes de conocer
todos los elementos que lo acompañan y cómo orientó estos conocimientos. No es porque sea ni bueno ni malo, pero digo, en el siglo XXI la sociedad está tan necesitada de que tomo de acá y tomo de allá, porque está de moda, sí, la yoga, porque entonces medito. Pues la meditación es algo muy complejo y muy difícil. Y cuando él habla, ejemplo, de la liberación sexual a través de su libro, El libro del sexo, y nos dice que lo describe la sexualidad desde una perspectiva espiritual y transformadora, ¿sí? Desafiando las concepciones tradicionales, sobre todo religiosas, sobre el sexo, y dice que el sexo es autoconocimiento y realización. Por supuesto. Y hay quienes me decían, es que de pronto él lo narra de esa manera y pues parece muy liberador y muy hermoso, padre, el término, el adjetivo está padrísimo. Y por otro lado, no, pues es que, ejemplo, soy católica y te dicen que no. ¿Quién te dice que no? Un padre, bueno, pues esa es de su perspectiva. Pero tú, ¿qué diálogo con Dios tienes? Porque aunque busquemos infinidad de conceptos, sí, no es que los yogis son más libres y no tienen el concepto del pecado. ¿Realmente el pecado qué es? Es un error. Y que nadie te está condenando por eso. Simplemente es, sí me equivoqué, me lo enseñaron así, pero lo reaprendo de otra manera. Es una gran responsabilidad y ahí es donde nuestro autor, Deepak Chopra, habla sobre la conciencia. Y lo más básico, por así decirlo, es tomar conciencia. Tuve un programa anterior que es de Hildegarda de Bingen. Ella habla precisamente, incluso habla de la sexualidad. Y habla del orgasmo femenino. Es una monja, una doctora de la iglesia. En este caso, Iglesia Católica. Y habla sin ningún tipo de prejuicio ni tabú. Por eso digo, a veces por ignorancia hablamos. Y hablamos porque no conocemos ni investigamos. Todos ellos, por eso decidí hablar sobre estos autores de Osho. Y el segundo de este flujo de letras es Deepak Chopra, que precisamente hablan de la conciencia. Pero la gente y la sociedad los interpreta como se les da la gana. Perdón, pero así es. Los interpretan porque como que está de moda, medito y ¡ay, sí, qué bonito, qué hermoso! No, el meditar no lo aprendes en una semana. La meditación o el querer ser vegetariano, vegano, que de pronto también, si quieres hacerlo, tienes que ser consciente de que no solo sea un cambio, pues que quiero proteger la naturaleza, el ambiente, lo puedes proteger de otras maneras. No caigas en una moda, sé consciente de tu pensamiento, de cómo quieres dirigir tu vida. Todos las escuelas espirituales o las religiones te llevan. Hay unas que caen en la exageración, en el prohibir, no puedes tomar, no puedes usar no. ¿Qué es realmente lo que quieres? ¿Cuál es tu conexión con esa inteligencia suprema llamada Dios? Y que no, ahí sí, ni científicamente, ni aunque me digan, la podemos negar. Lo hay porque hay un equilibrio y una armonía dentro del universo. Y ellos hablan, en el caso de Osho, tiene libros muy interesantes que es el Tarot Zen, el libro del sexo, lo que decía, meditación, que es el libro de yoga, amor, libertad y soledad, libros muy interesantes, todos enfocados, obviamente el libro del sexo es el más vendido por lo que tengo entendido, porque habla de esto, habla del hombre, la unión del hombre de lo terreno y lo sublime. Y la moda del siglo XXI de pronto va a sonar muy feo, pero es encámate con quien quieras y no hay problema. No se trata de eso. Tu energía sexual es poderosa y no la puedes andar regando, ¿sí? Vaciándote energéticamente, ¿no? Es como cuando cargas algo, tu celular lo cargas y de pronto se le acaba la batería muy rápido, muy rápido. No. Entonces, es de esa forma, vaciarte y no ser consciente de eso. Por eso digo, la meditación
No es una cuestión que se ponga de moda. La meditación tiene que ir, obviamente, todas las religiones, incluso los cristianos, los católicos o todos los musulmanes, que ahorita vamos a hablar de Deepak Chopra, van a esto. La oración es meditar. Y podemos meditar de muchas formas, pero es un acto de conciencia. Y los actos de conciencia se logran con trabajo constante. El querer cambiar porque me dice algo, ay, porque, bueno, quiero proteger la naturaleza. No, tienes que aprender a protegerte a ti mismo, aprender a estar sano para ver el equilibrio de la naturaleza, el equilibrio que existe en ella. Por eso les digo, es mucho más allá de un libro de superación personal, espiritual o crecimiento personal o de autoayuda. Entonces, Osho es bueno. Obviamente es un tipo que en su momento supo transmitir, un maestro en su escuela, desde su contexto, para transmitir ciertas cosas. Y él incluso decía que Dios no era como una persona física, Dios era como el estado de la alegría, el estado del amor, el silencio. Pero hablan obviamente de esa inteligencia suprema que nosotros, con nuestro lenguaje, lo concebimos como Dios. Entonces, ahí es donde tienes que abrir tu mente. Por eso, insisto, estudia tu religión, estudia, y si me puedes decir, ay, pues es que soy ateo, incluso si eres ateo, perdón, pero pues bueno, desde esa ausencia de energía universal, porque si eres ateo tienes que negar eso también, o si no, concientizar en ese estado del ateísmo. Porque a veces, insisto, lo mencioné en otros programas, a veces es soberbia humana decir, ay, no existe nada, soy ateo. Y a veces me causa mucha gracia porque los ateos son los primeros en querer hablar sobre, te voy a demostrar que no existe Dios, ¿no? Entonces digo, entonces si te hace ruido, explícate, busca, sé un investigador, válgame, ve a tu centro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en tu cabeza hay ese escándalo? La meditación invita a esto, y la meditación, insisto, a lo mejor podrás pasar meses, años y dices, mi mente no la puedo mantener en silencio, callada, esas vocecitas que podríamos llamarla como una loca de la casa que nos habla, que no nos permite estar tranquilos. Y la tranquilidad y el silencio es un acto de meditación, donde la mente pueda mantenerse firme en un solo pensamiento, en una sola idea. Y es complejo. El escuchar cierto tipo de música, aprender a escuchar el silencio y no tenerle miedo, aprender a escuchar tu cuerpo. Porque también nuestro cuerpo pues, habla y hay ruidos. Y no necesariamente tu estómago, tu corazón, cuando está latiendo, escucharlo, tocarlo, escuchar y más bien con tu palma de la mano, sentir esas pulsaciones en tu muñeca, sentir el pulso. Tantas maneras de escuchar, de ir al intro, de la autoconocimiento y la autorrealización, que es lo que habla Osho. Ahí están. Y también él dice que no hay que rechazar los placeres mundanos, sino integrarlos con el crecimiento espiritual. Por supuesto, pero ojo, como seres humanos también somos muy mañosos. Por ahí decía Teresa de Ávila, el cuerpo es caprichoso. Hay que decirle alto, como un niño latoso. O sea, que tengo frío, puedo controlar el frío. Ese es ser consciente. Tengo hambre, a lo mejor ya comí, pero entonces ya no es hambre de la necesidad del que tenga el cuerpo de recargarse para tener energía, sino ya es como, controlo. Entonces les digo, va en muchísimas cosas cotidianas que nosotros podemos decir, es X, son inútiles, como dice Rosa Montero. No. También es la frase de Rosa Montero, la aplicamos a nuestra vida. Entonces, el mantenernos atentos a la vida. Porque digo, es muy, en este siglo es muy padre de pronto decir, sí, los placeres, déjalos que fluyan, somos libres. Yo insisto, es el siglo de la censura tremenda. Ahora todo lo que digas puede ser tomado en tu contra. Puedes
dañar a alguien y ya estás, ya no se puede hablar con la verdad porque puedes herir al otro. Entonces, no, perdón, pero no, hay cosas que se están llegando a la estupidez humana. Hay que evitar eso. Y eso también necesita conciencia. Y por otro lado, en el flujo de letras también tenemos a Deepak Chopra. Él también, obviamente, un escritor y conferencista indio, ¿sí? De la temática de la nueva era, promotor de las terapias pseudocientíficas. Él es maestro en la Universidad de California, San Diego, California, como médico en cuestiones de terapia, y él va a nacer un 22 de octubre de 1946, todavía vive. Obviamente él ha hablado de que el estado de abundancia, todo el mundo lo tenemos, es nuestro estado natural, y que obviamente y que es infinitas posibilidades. Y que nuestra conciencia nos lleva a la realidad, manifestar con la conciencia, sí. Pero ojo, por eso les decía, cuando habla Osho de los placeres, ay, sí, deja los placeres que fluyan. Perdón, pero todo con exceso es peligroso, porque nos lleva, obviamente, a dejar de escuchar esa conciencia que tenemos. Somos inteligentes, los animales también son inteligentes. ¿Qué nos diferencia de los animales a los seres humanos? Pues la conciencia. Somos seres conscientes. Entonces, eso nos eleva en ese sentido de decir, puedo manifestar, pero ojo, porque también ha sido malinterpretado Deepak Chopra en el sentido de manifestar y la abundancia es la riqueza nada más. Obvio, ellos tienen que vivir, en este caso Deepak Chopra tiene que vivir de algo, tiene que comer, y hay atrás de ellos una parafernalia, un marketing. Y entonces vienen ese libro de las 7 leyes espirituales del éxito, maravilloso. Y entonces van, obviamente, en función de vender, porque la gente está necesitada. Sí, quiero dinero, abundancia. Lo manifiestan de una manera material, perdón, pero no va por ahí el asunto. Si tú realmente quieres esto, encontrarlo, no lo vas a encontrar con lo material. Siempre va a ser insuficiente. Y aparte, ojo, porque esto también se transforma, entretienes si quieres más, y pierdes, porque estamos en una etapa de sociedades consumidoras. Entonces, ¿qué te hace feliz? Pues no el que tengas 20,000 cosas materiales, sino te tiene que hacer feliz tu yo, tu ser, hacer y tener, que hacen que experimentes ese que ya eres, ese yo soy, que es súper profundo. Entonces, Deepak Chopra va obviamente con la espiritualidad, el poder de la mente, la curación, llega con una, obviamente, enseñanza de la física cuántica, de la naturaleza, pero ojo, obviamente, él lo que va a hacer, basado en la enseñanza de la escritura tradicional india, con el Ayurveda, sí, corriente que va hacia la curación hindú. Entonces, él obviamente con todo su contexto también nos lleva a esto. Y él dice, quiero ofrecer las posibilidades de que Jesús fue verdaderamente como él mismo lo proclamó, un Salvador. También habla de él. Y hay un libro, aparte del de las 7 leyes espirituales del éxito, que es la meta humana, el vivir en la luz, no solamente en lo material, por eso digo, se interpretan, incluso hay de pronto páginas que te dicen, yo era muy pobre y de pronto hice estos movimientos, estas cosas, y ahora me doy los viajes, perdón. Y hay gente que a lo mejor le va a dar like y hay gente que a lo mejor lo va a pagar. Así no se consiguen las cosas. La realización a través de la conciencia sí lo vas a obtener, pero realmente ¿cuáles son tus alcances? Tus alcances, es decir, tus metas. Si quieres ser millonario de la nada, perdón, pero así no funciona. Necesitas trabajar. Cuando habla del estado, que nuestro estado es la abundancia, sí, no es material, porque no somos materiales, no somos únicamente materia, somos materia y lo que trasciende, que es más importante. Ojo, porque todos van en ese asunto, la trascendencia de nuestro ser. Entonces, no nos equivoquemos. Por eso digo, aquí es no solamente una moda, leer, estudiarlos. Y entonces también Deepak Chopra nos comparte un libro sobre Mahoma. Este hombre iluminado, que es esposo, es padre de familia,
que le habla el ángel Gabriel y le dice que tiene obviamente una misión. Y a partir de Mahoma se hace el Islam. Esta religión, y obviamente llena de seguidores, y Deepak Chopra nos comparte ya no una biografía más, sino a través de quienes conocieron, quienes tuvieron contacto, empieza a sacar toda la información y a ofrecernos un Mahoma real, un Mahoma de carne y hueso, no solamente por ahí, de alguien más que habla de datos específicos o de datos que se encuentran, no, sino de humanizarlo, traerlo y hacerlo real. Entonces es bastante interesante el texto de Mahoma. Yo me iría más por esta lectura, yo te la dejo toda en el tintero, también las 7 leyes espirituales del éxito y muchos más textos. Y debo decirte que Deepak Chopra, él dice, a pesar de los desafíos actuales, él no es pesimista, él dice, sí hay un futuro hermoso y demás. Estoy de acuerdo con él porque creo que estamos en crisis. Y la noticia es que después de una crisis viene obviamente la luz al final del túnel. Las crisis son así. Si nos echamos un vistazo en las corrientes literarias, venía la crisis, la decadencia y surgía otra. Y creo que nos está pasando lo mismo. Estamos en crisis para poder resurgir. Así es que mucho ojo. Necesitamos ser más conscientes. Si el movimiento lo debemos hacer nosotros, resolver los problemas sociales, ambientales, es tarea de todos. Tus problemas, pero empieza con tus personales. Empieza con conocerte. Tratar de borrar esa neblina de tu vida, quitarla y decir qué es lo que estoy buscando. Entonces digo, los libros de superación, de desarrollo personal, desarrollo espiritual, son muy buenos, pero también hay que saber hacia dónde vamos. En la colección literaria tenemos, por ejemplo, Paulo Coelho, tenemos por ahí, de pronto descubrí un texto de Josefina, se me está yendo el nombre completo de esta política que era del PAN, no sé si es Josefina Hernández Mota o Pérez Mota, ahí, perdón, ustedes me corregirán, pero de esta candidata del PAN a la presidencia tenía también un texto de superación y demás, sobre todo de las cuestiones de la mujer. Por ahí alguien me mencionaba también, ¿por qué los hombres aman a las cabronas? Ese tipo de textos yo sí tendría, para mi gusto, ahí sí yo te digo, no necesitas leerlo, no pierdas mucho tiempo. Busca algo que sí, por eso digo, Paulo Coelho puede ser Eric Fromm, incluso yo recuerdo de Alfonso Lara Castilla que en la secundaria alguien me lo prestó. Cuando yo estudiaba la secundaria, el de Vuelo a tu libertad. Libros muy sencillos, libros muy inmediatos. Pero sí necesitas buscar. Hay en el campo de libros el día de hoy muchos, pero busca y escudriña bien la propuesta. Si vas a leer algo porque te lo recomendaron, porque te dijeron es buenísimo, para ti debe resultar buenísimo y tienes que investigarlo. Todos este tipo de libros son recomendables, son buenos, siempre y cuando sepas qué es lo que estás buscando. Así es que bueno, ahí están en el tintero estos dos autores, Osho, Deepak Chopra, y en colación, pues bueno, ahí está también, yo diría que vayas con Eric Fromm. Es un autor que no se hace solamente porque haya sido una moda, un gusto, porque hay muchos que van de pronto, están dejando los libros de autoayuda y se vuelve un mercado nada más. Entonces, no, hay que buscar realmente aquellos que van desde su, obviamente, una búsqueda y desde su experiencia, un crecimiento donde sí hay puedes verificar lo que están haciendo. No solamente que sea un libro por moda. Pero ahí están, amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Espero que disfrutes tu periodo vacacional, que te llenes de energía.
Seguimos en contacto, sigo recibiendo obviamente sus recomendaciones que quieren de qué libros quieres que hablemos, tus comentarios y demás. Me puedes seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook y obviamente si no te has suscrito a este canal, dale click a la campanita y estamos en contacto. ¡Hasta la vista!